escuchando el presente reportaje. Es un gran honor. El día de hoy vamos a analizar desde las perspectivas críticas y reflexivas el cuento El Vencedor de César Vallejo. El cuento El Vencedor nos invita a reflexionar profundamente sobre la problemática de la violencia escolar y sus devastadores efectos en la vida de los jóvenes. A través de su narrativa, Vallejo nos sumerge en un escenario donde la violencia se convierte en una herramienta que algunos adolescentes utilizan para afrontar sus conflictos personales. Este comportamiento, en lugar de resolver los problemas, crea un ambiente de aislamiento, donde la falta de empatía empeora la situación. El autor César Vallejo, conocido no solo por su maestría literaria, sino también por su aguda sensibilidad hacia las injusticias sociales, logra plasmar en su obra una crítica contundente a las dinámicas sociales que perpetúan el sufrimiento de los más vulnerables. En El Vencedor, Vallejo destaca el impacto emocional y también el impacto psicológico de la violencia escolar, mostrando cómo afecta tanto a la salud mental como el desarrollo de los jóvenes. El relato no solamente expone esta problemática, sino que también invita a reflexionar y construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Con esta introducción, le damos inicio a nuestro relato. El día de hoy contamos con la participación del especialista José Octavio Toledo, lo cual es un honor tenerlo con nosotros. Estamos ansiosos por escucharlo, compartir sus experiencias. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por tomarse el tiempo de compartir su conocimiento sobre El Vencedor. Su explicación nos permitió comprender mejor los simbolismos, los personajes y el mensaje profundo de esta obra. Además, su pasión por la literatura fue muy inspiradora y motivante para seguir explorando obras desde una perspectiva más crítica. Gracias por enriquecer nuestro aprendizaje y por transmitir su amor por la literatura, y de una manera tan clara y significativa. Espero volver a aprender de usted en un futuro. Bueno, buenos días con todos. Primero que nada, quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo de estar aquí y compartir su conocimiento con nosotros. El propósito de esta entrevista es profundizar en temas importantes como la violencia escolar y las expectativas sociales en el contexto del cuento El Vencedor. Creo que su perspectiva será clave para ayudarnos a entender mejor cómo estos temas afectan tanto a los estudiantes como al ambiente escolar en general. Espero que esta conversación sea enriquecedora para todos nosotros. Mi nombre es Jade Capcha, estoy en la carrera de enfermería en segundo ciclo, acompañada de mi compañera Chamorro Leiva Melanie, que también estudia enfermería segundo ciclo, al igual que Jeremy Porras, que estudia ingeniería civil segundo ciclo también, y Adriana Alexia, que también está en segundo ciclo de la carrera de Derecho. ¿Le parece si empezamos? Claro, sí. Desde su punto de vista crítico, ¿cuál es su perspectiva sobre la violencia escolar y cómo cree que afecta al desarrollo emocional de los estudiantes en el contexto escolar? Bien, ante todo, bueno, agradecer por la invitación, agradecer al profesor Miguel Pacha por haber sido el intermediario con el cual tuve una extraordinaria experiencia en Palermo, en Sicilia, con otros colegas, otras y otros colegas, en torno a la celebración todavía vigente del centenario de la publicación de la revista Trilce y en realidad en honor a César Vallejo. Y eso es agradecimiento a usted por su tiempo. Hoy es domingo, mucha gente prefiere estar descansando o qué sé yo, entre ellos yo también, ¿no? No me encuentro muy bien, pero la idea es estar siempre disponibles a colaborar en todo lo que sea, pues, conocimiento, intercambio de información. Muy bien, la primera pregunta es, de su punto de vista crítico, ¿cuál es su perspectiva sobre la violencia escolar y cómo cree que afecta al desarrollo emocional de los estudiantes en el contexto escolar? Primero, estamos frente a un cuento, uno de los cuentos de César Vallejo, el cual fue redactado ya está fuera del Perú. Estamos hablando de alrededor de 1930 y publicado muchos años después, hace 57 años, en 1967. Hay muchos cuentos que no se llegaron a saber hasta esa fecha que fueron publicados. Este en particular, como usted ya lo sabe, trata sobre un conflicto que sucede, que se inicia por la confrontación de dos colegas de estudios, ¿no? Sí. En esta escuela
Hay dos chicos claramente definidos por su estatus social que van a confrontarse, ¿no? Un poco como que las causas, pues, Vallejo no nos dice las causas, no especifica sobre las reales causas originales, pero ya al describirnos el estatus social y económico de cada uno de ellos, nosotros asumimos varias cosas, ¿no? Claro. Segundo, voy a empezar eh, para un poco delimitar la metodología de las respuestas a las preguntas que me han formulado. Ok. En unos escritos de César Vallejo, en el contexto del arte socialista en un movimiento y está en marcha, de este librito Ser poeta, que no lo tengo en PDF, se llama Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo. Pensamientos, apuntes, esbozos, César Vallejo. Esto fue organizado por Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi y publicado en el 2018. Como van a tener grabado, ustedes van a tener ahí la referencia. Gracias. En la página 61, solamente por citar parte de lo mucho escrito para que me dé pie a lo que voy a decirles, dentro del texto, ¿en qué medida el arte y la literatura soviéticos son socialistas? Él señala, tratemos dentro de un contexto más amplio. Tratemos de ver claro y ser preciso, dice. Tratemos de entendernos. La revolución no se hace escamoteando la realidad, sino llamando a las cosas por sus nombres verdaderos y mirándolas cara a cara. Aquí habla de escamotear la realidad. César Vallejo lo que hace es invitarnos a darle la cara a la realidad, ¿no? Él para nada podemos decir que fue un intelectual que escribió sobre las nubes, ¿verdad? Eso lo sabemos todos y todas. Él fue una persona que escribió, si bien es cierto, en cuentos, haciéndolas de muchas alegorías, el contexto en que él se movía no solamente era el local, sino él se movía en un contexto mucho más amplio. La pregunta, no obstante, vuestra pregunta, tiene que ver con una experiencia local, una experiencia circunstancial que tiene que ver con una pelea de dos compañeros de escuela. Tranquilamente podríamos decir que la afecta seguramente con cuadros psicológicos como el depresivo, la ansiedad, sentimientos de soledad, confusión, desesperación, angustia y al final el llanto paradójico porque venció Juncos y él termina llorando. Empiezo por lo último. Allí ya vemos un cuadro de desajuste, digamos, emocional, ¿no? En ese momento. Él ha tenido que sentir muchas situaciones en todo el proceso del conflicto, el cual lo llevó a asumir la posición que asumió de resistencia y defensa, y luego hizo una catarsis vivida en soledad, ¿no? Recordemos que el que tenía acompañantes al final era el agresor y no el agredido. Claro. Mientras el que venció vivió solo, en soledad, la crisis emocional en la cual se había puesto, el vencedor, su crisis emocional la vivió en compañía. Y tenemos un primer punto respondiendo inmediatamente a la pregunta sobre el desarrollo emocional, en qué medida afecta, ¿no?, el desarrollo emocional. Segundo, no hay ningún acto que no puede ser influenciado que no puede tener efectos psicológicos y emocionales. No puede haber ningún acto dentro y fuera de la escuela que no afecte a la persona en su estructura emocional. O sea, eso no es posible, ¿no? Por más inteligencia emocional que las personas tengan. Lo que les iba a decir aquí, en el año de 1930 a 1932, en el contexto de estas emociones de los escolares, y mucho antes ya de los filósofos presocráticos, ya todos hablaban sobre dos hechos que afectan al ser humano: la paz y la violencia, la paz y la guerra. Esos son constantes
que tiene el ser humano y las comunidades por siempre. O sea, Vallejo no aborda un tema novedoso. Él describe una situación de la cual formó parte de eso. Cuando él estuvo escribiendo esto, estaba la Sociedad de las Naciones fundada. ¿Qué es la Sociedad de las Naciones? La Sociedad de las Naciones es la antesala de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces todo esto se forma entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto se habla de la violencia, pero comisionan a dos importantes personalidades para que hablen sobre esa violencia que Vallejo localizó en la escuela, representando dos grupos dialécticos de la sociedad, la gente con poder y la gente desempoderada dentro de la estructura. Fue Albert Einstein y fue Sigmund Freud, dos judíos, uno representante de la física, el otro representante del psicoanálisis. Entonces, entre ambos ustedes pueden buscar, allí pueden buscarlo, diálogo entre Freud y Einstein sobre la violencia, 1930, 31, 32. Y le va a salir las cartas que entre ellos cambiaron. Y ellos se preguntan por qué razón el hombre es autodestructivo, de dónde le viene esta pulsión. Una de las respuestas de Freud, entre varias, y es una de las respuestas a este contexto del cuento, es que hay dos pulsiones que mueven al ser humano, a los dos jóvenes que se presentaron. Una es la pulsión erótica y el eros como la fuerza de la vida, no como la sexualización que se ha hecho. Y el tánatos, que es la fuerza de la muerte. Entonces, estos jóvenes, lo que estaban desarrollando en ese momento es el desarrollo de la pulsión del tánatos, de la muerte, de la violencia. Y se hace una diferencia, tercero, una diferencia entre poder y violencia. El joven rico tenía poder y hizo del poder una situación que violentaba a la persona que era vulnerable a su lado. Quería agradecerle nuevamente por su tiempo y por compartir sus expectativas con nosotros, ¿no? Creo que esta conversación nos amplió conocimiento y también nos hizo reflexionar un poquito más sobre la violencia escolar que hay, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Y bueno, estoy segura que las ideas que usted nos ha planteado van a ser de gran utilidad para seguir nosotros avanzando. Y ha Muchas sido gracias. de verdad un verdadero placer contar con usted. Gracias. Discúlpeme. Gracias. Después de analizar El Vencedor, podemos reconocer la profundidad de sus mensajes y la riqueza de sus elementos narrativos. Este cuento no solo refleja las complejidades humanas a través de sus personajes, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos y logros que enfrentamos en nuestra propia vida. Estudiarlo nos permite apreciar cómo la literatura puede transmitir lecciones universales que trascienden el tiempo y el espacio, enriqueciendo nuestra perspectiva y fomentando nuestro crecimiento personal. Gracias por ver el reportaje.